El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches. Desde hace algunas semanas, diversos sectores y políticos colombianos, vinculados generalmente a la extrema derecha, han realizado graves señalamientos en contra de Canal Capital, que, más allá de la legítima discrepancia, han incluido acusaciones como las de estar al servicio del terrorismo y de las FARC. Estos ataques se han centrado en los últimos días en el gerente de Canal Capital, el periodista Holman Morris, hacia el que se han dirigido incluso amenazas de muerte, similares a las que le obligaron a permanecer exiliado con su familia varios años. Como director de Las Claves, un programa de opinión libre e independiente, que en sus cerca de 100 ediciones se ha centrado en el rechazo a la violencia, venga de donde venga, en la construcción de la razón democrática, en el contraste civilizado de opiniones, rechazo rotundamente todas las acusaciones que se han vertido contra el Canal Capital y contra Holman Morris, como agentes de violencia o de movimientos armados. Lo hago como responsable del programa, aunque sé que cuento con la adhesión y la opinión de Antonio Caballero y del resto del equipo. El más somero análisis intenta pensar que se intenta dinamitar un espacio de televisión pública que en poco más de 2 años ha logrado una audiencia numerosa y cualificada y ganado un espacio que molesta a determinados poderes cuyo caldo de cultivo es la guerra y la manipulación de la opinión. Reitero que una cosa es el legítimo desacuerdo y la polémica hasta donde ésta conduzca, y otras son acusaciones como las que se están llevando con tanta frecuencia a la muerte a defensores de los derechos humanos de Colombia. Desde la independencia y el rechazo a todas las formas de violencia, como director de Las Claves, quiero manifestar esta noche mi apoyo a Canal Capital y a su director, Holman Morris. Muchas gracias. Muy buenas noches. En el programa pasado anunciamos que haríamos una serie dedicada al análisis de los 3 puntos de la agenda sobre los cuales el gobierno y las FARC han logrado acuerdos parciales y cuyo contenido fue hecho público a finales de septiembre. El programa anterior lo dedicamos al desarrollo rural integral y hoy el objetivo es discutir sobre el llamado participación política y apertura democrática para construir la paz, así se llama el punto, que fue desarrollado en 19 páginas, sobre el que hay que decir que en contraste con el del desarrollo rural integral, las salvedades son pocas. En las consideraciones iniciales, el acuerdo compromete a las FARC a dejar las armas y a eliminar la violencia como instrumento de acción política, y al gobierno a crear un sistema de seguridad que dé garantías para el ejercicio de la política de todos los movimientos y partidos políticos, incluido claro está, el que pueda surgir de las FARC si se desmovilizan y se integran a la vida civil. También se compromete el gobierno a una distribución más equitativa de los recursos destinados a partidos y movimientos, a revisar la organización electoral y a desligar el umbral de la obtención o conservación de la personería jurídica de los partidos políticos. En fin, de lo que se trata es de poner fin a un nefasto capítulo de la historia colombiana y a profundizar la democracia. Nada que ver con algún tipo de autoritarismo o el castrochavismo, como se ha querido o han querido interpretarlo los opositores del proceso, especialmente el sector uribista. Queda pendiente, sin embargo, el punto de las llamadas circunscripciones transitorias especiales, cuyo número de duración en el tiempo está por definir. Así las cosas, la pregunta que vamos a tratar de desarrollar hoy es si se trata de un catálogo de buenas intenciones o hay en ese acuerdo sobre participación política señales claras de que más temprano que tarde puede llegarse a una situación que haga posible que las FARC dejen las armas y lleguen a integrar un partido o movimiento político para jugar con las reglas del juego de la democracia.
Para aportar a la discusión y dar claves a este punto, hemos invitado hoy a la doctora Aida Bella, psicóloga de la Universidad Nacional, fue constituyente en el 91 y concejal de Bogotá, presidió la Unión Patriótica y tuvo que exiliarse a raíz de un atentado en 1996, regresó en 2013, volvió a encabezar la UP y hizo parte de la fórmula como vicepresidenta de Clara López en las pasadas elecciones presidenciales. También está con nosotros el doctor Juan Manuel Charri, abogado de la Universidad del Rosario, constitucionalista, profesor de Derecho en varias universidades, ha sido procurador auxiliar y asesor en la Constituyente del 91. Ahí tenemos a Juanita León, abogada, periodista, fue editora del Tiempo y de Semana y es fundadora y directora del exitoso portal La Silla Vacía. Así que hecha la presentación de nuestros invitados, como siempre está también Antonio Caballero, nuestro puntal aquí en la mesa, vamos a empezar la discusión y yo quisiera hacerlo porque cada uno me diga cómo ve el estado de las conversaciones de La Habana desde que fueron hechos públicos los acuerdos parciales, si sienten que la negociación está avanzando o si está frenada, especialmente porque ha llegado a los puntos más sensibles, empezando por el de las víctimas, si creen que las conversaciones pueden verse afectadas o no por las filtraciones de los viajes de Timochenko a La Habana, por las declaraciones del fiscal sobre las posibles penas alternativas a los desmovilizados de las FARC, o por la cantidad de esqueletos que han venido saliendo del closet referentes a los procesos del Caguán y a los intentos frustrados del gobierno Uribe de llegar a un acuerdo con las FARC. Quisiera iniciar con Juanita, que ha hecho como seguimiento periodístico de todo esto. Gracias por la invitación, María Elvira y Antonio. Yo creo que el proceso se ha desacelerado, o sea, creo que la publicación de los acuerdos fue un momento muy clave porque creo que quedó claro que lo que habían revelado en los comunicados era lo que estaban negociando y yo creo que eso quitó de encima como todo el cuento de que estaban vendiendo el país y entonces yo creo que eso es muy importante, pero siento que como hemos llegado a la parte donde las FARC se tienen que comenzar a comprometer con cosas y también cada vez nos acercamos más al tema de la verdad, que yo creo que tanto para el establecimiento como para las FARC es un tema muy duro. Me parece que estamos entrando en un proceso más lento y me parece que de este lado todo el tema de la revelación de Pinzón de que había estado Timochenko allá, yo creo que pone presente como la oposición interna desde el sector militar, que yo creo que eso en ocasiones pasadas ha boicoteado procesos de paz y me da mucho susto que nos estemos acercando a ese punto. Doctor Charri. En mi opinión, yo creo que el proceso ha entrado en otra fase. El hecho de haber dado a la publicidad los acuerdos cambió un poco el ritmo, lo puso de frente a la opinión pública y se está aproximando a los temas álgidos de la agenda, como dice Juanita. Me parece que de por sí tienen un ritmo mucho más lento del inicialmente esperado y del pactado, y creo que va a ser más largo de lo que pensamos. Y pensaría uno que digamos, en aras de que es una guerra de 50 años, pues pretender terminarla en 2 de golpe puede ser muy prematuro. ¿Cuánto duró la negociación del M-19? Por lo menos 5 años. No sé. Yo no pondría nos crearon muchas expectativas de rapidez cuando esto no era posible. Yo no pondría el pasado como referente de la extensión del proceso. Pienso que son en la forma en que se diseñó. Se diseñó con una agenda de 5 puntos. Los 5 puntos se han querido discutir de una determinada manera, se han dejado salvedades. Me parece que no ha habido claridad. Yo veo que el gobierno no ha tenido la claridad suficiente al decirnos que debe refrendar lo que va a salir cuando uno se lee las 65 páginas. Son muchísimas cosas. Dice uno, ¿cómo se refrenda esto? ¿Cuál va a ser el procedimiento, las dificultades, si va por partes, no va por partes, si va con todo? Digamos que falta mucha claridad y faltan muchos temas por discutir y han quedado temas pendientes. Doctora Aida. Bueno, yo tengo el privilegio de haber estado por unas horas en la mesa, donde estaban los garantes, donde estaba el Estado y la guerrilla. Y fui testigo de excepción, además de los testimonios tan desgarradores que se presentaron. Para mí hubo un momento de shock de todos los que estábamos allí cuando hablan las mujeres más jóvenes, que fueron víctimas de cosas terribles. Y a veces pienso que si esos testimonios se transmitieran en directo, el país entendería por qué hay necesidad de hacer la paz. Porque es muy fácil las personas que vivimos en las grandes ciudades, a veces con más tranquilidad o con menos, a veces con otras violencias que se dan y de las que no se hablan,
pero ver el sufrimiento de las campesinas y ver el sufrimiento especialmente de las mujeres es tremendamente duro. Y yo pienso que las partes fueron muy receptivas. Por supuesto que hay unas cosas que hay que respetar, y creo que entienden la gravedad de la situación que vivimos todos los colombianos. A mí lo que me parece es que hay un sector también de Colombia que no está siendo preparado para la paz, sino para continuar en la guerra, por todos esos llamamientos de gente que está contra el proceso, que son muy graves y que no se dan cuenta de lo que hacen. A mí a veces me parece que eso no está ayudando, sino que está trabando un proceso de paz que pudiera haber sido mucho más efectivo si no tuviéramos semejante cantidades de barandas y de llenos allá los fiscales, por aquí, por allá, una cantidad de cosas que entraban en un proceso que no tiene por qué entrabarse. Doctora, ya Juanita menciona que cree que porque llegó el momento, un momento muy duro, que es el de las víctimas y el de la verdad, ahí se frena. Usted, que se enfrentó, digamos, estuvo frente a los negociadores, concretamente frente a los negociadores de las FARC, esos testimonios de las víctimas, ¿usted sintió que realmente los estremecían de alguna forma? Porque el general Mendieta vino diciendo que vio la misma actitud que les vio a ellos cuando él estaba cautivo en la celda. Bueno, no se puede juzgar por las caras que uno ve, porque si uno ve al Estado, uno dice, uff, aquí no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas. Pero hubo un momento en que todo el mundo estaba realmente muy impresionado, porque allá están las víctimas de todos. Es que los que hemos sido víctimas del Estado también tenemos que hablar, nunca nos han escuchado, jamás, es la primera vez que en una mesa de estas nos escuchan y dicen, oiga, sí, el Estado ha cometido semejantes barbaridades, no puede ser. Y claro, también la guerrilla pues ha violado el derecho internacional humanitario, etcétera, pero cuando se ven las dos cosas, y además esto no lo decimos nosotros, porque pues siempre hemos sido de la oposición, sino los estudiosos de todo el problema de la violencia en Colombia. Aquí, por ejemplo, el 70% de las violaciones en toda esta guerra de los derechos humanos, de los hornos crematorios, de llevar la gente viva a las babillas, de echársela a los cocodrilos pequeños, es decir, es de una barbarie que si la gente leyera eso, porque yo creo que en Colombia hay mucha gente que no lee, desafortunadamente por muchísimas razones, pero si se leyera todo lo que hay dentro de todo este proceso, todo el mundo entendería. Sí, pero ahí a mí me parece que también evidentemente hay mucha gente que no lee, pero también los que leen lo leen con la traducción ya incorporada. Es decir, cada cual lee desde su punto de vista y con sus propios ojos, y de antemano decidido a sacar las conclusiones que ya tenía de entrada. A mí me parece que esto se está demorando más de lo previsto, o más de lo esperado, más bien. Me parecen muy graves las salvedades que quedan todavía en los puntos ciegos que no se han discutido, o que sí se han discutido, pero los que no se han llegado a acuerdo. Pero lo más grave de todo me parece la creciente oposición militar al proceso. Oposición que se refleja incluso en la posición del ministro de Defensa, Pinzón, que está convertido mucho más en un vocero de los militares que en un vocero del gobierno. Yo creo también eso, Antonio. A mí me parece que aquí nos faltan unas fuerzas militares para la paz, porque hay unas fuerzas militares preparadas exclusivamente para la guerra. Son los que hay. Pero sí, es lo que hay. Pero efectivamente toca un poco hacer el ejercicio, porque si vamos a llegar a un proceso con acuerdos, pues necesariamente tiene que haber un cambio en la actitud, no solamente de las fuerzas militares. ¿No será que nos falta civil? También de la calle, decía en una reunión en Miami, que hay que empezar por un cese de hostilidades dentro de la sociedad civil? Si usted mira las encuestas, usted se da cuenta, la gente no quiere ver ni la más remota posibilidad de que los desmovilizados de las FARC puedan aspirar a cargos públicos, y los quiere ver a todos en la cárcel. Doctor Charri, ¿usted qué opina? ¿Hay una gran barrera también para el proceso de paz dentro de la sociedad misma? Y Juanita. Sí, pero también creo que es parte
parte del diseño de la negociación. O sea, negociar en el conflicto implica tener unas fuerzas armadas beligerantes que tienen que enfrentarse o confrontarse con la guerrilla. Entonces, pedirle a alguien que tiene la obligación y lo está haciendo cotidianamente, que piense de otra forma es muy difícil. Cambiarle el chip. Entonces, es parte, digamos, de ese entorno. Tenemos una sociedad... bilateral, ¿no? ¿Qué? Sería mejor una tregua. Yo creería que la negociación debe ir llegando a unos acuerdos de limitación de la violencia. Por ejemplo, cumplir el derecho internacional humanitario. Para empezar. Para empezar. Sí. Y liberar a los menores que están que han venido reclutando. Y bueno, una serie de cosas. Los menores que están haciendo en este momento, Empezar no solamente a la limitar guerrilla, sino el ejército, Claro, empezar según a las denuncias limitar de la ELN. las violencias, que no es fácil. Pienso que también la sociedad no ha logrado digerir el tema y tenemos digamos que una reflexión por delante, que es cuál es el precio de la paz. O sea, ¿qué es lo que hay que dar a cambio? Y hay una sensación de que el gobierno quiere dar más de lo que algunos creen que debiera. Entonces hay digamos, una proporción que, en mi opinión, es muy importante para que la sociedad acepte el tema, porque no es un tema gubernamental. El gobierno puede pactar lo que quiera, Claro. pero finalmente hay una sociedad que va a decir sí o no, y hay que poner una sintonía muy importante en ese punto. Yo identifico, no sé si equivocadamente, que hay un sector que quiere que la FARC pida perdón. O sea, diga, me equivoqué, tenía los móviles políticos que eran, quiero entrar a un proceso, digamos, de reconciliación de verdad. Pero parece que no estamos cerca de ese punto y hay una resistencia de un sector importante de la sociedad. Yo creo que lo que es más difícil de entender para los colombianos es que esta negociación está planteada como una negociación entre iguales. Mal que bien, ¿no? Pues obviamente que el Estado tiene más legitimidad o lo que sea, pero en realidad es una negociación entre iguales, y me parece que para la gente que lleva 15 años viendo las atrociedades cometidas por las FARC, es difícil pensar que no es un proceso de desmovilización, sino que es una negociación entre iguales, y comenzar a aceptar que el Estado también cometió atrocidades. Esto es muy complicado, ¿me entiendes? Por eso es que la gente no entendía, pero ¿por qué tienen que ir las víctimas de ambos lados si se trata es que ellos reconozcan ¿no? y pidan perdón? Yo creo que la gente quisiera ver, como tú dices, una subyugación de las FARC, que no se va a dar porque hay se va a dar al final al tiempo. Claro. Se va a dar al final al tiempo, y yo creo que eso es muy difícil. Y yo lo que pienso, María Elvira, es que a mí me molesta mucho que la gente de alguna manera estigmatice la oposición de los uribistas, porque yo creo que los uribistas, yo creo que es bueno en un proceso que haya oposición, que se discuta, que yo creo que eso también eso aterriza. Es válido en una negociación. Yo lo que pienso es que mientras que Uribe todo el tiempo está diciendo porque el proceso no funciona, de este lado nadie lo está defendiendo realmente, con la misma vehemencia, con el mismo carisma. O sea, yo creo que nadie nos está poniendo a soñar con el futuro, con decir, mire, es que cuando haya paz, este país, no es que vamos a ahorrar plata para la educación, porque eso tampoco es verdad, toda la plata se va a ir al campo, pero es como los campesinos van a dejar de ser ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, si uno ve los acuerdos, es que es lo mínimo que haría cualquier técnico de planeación para sacar este país de la miseria, ¿o no? O sea, no, que lo que es increíble es que se lo haya pactado con las FARC. Exactamente. ¿No? Eso. Pero como que nadie te pone a soñar con un futuro, entonces la única pedagogía... Todo es muy tradicional. A mí me parece que aquí hay que pedir muchos perdones. Porque, por ejemplo, Juanita, nosotros lo que planteamos es que el Estado tiene que reconocer el genocidio político de la Unión Patriótica. Claro, pero es que es no puede pasar por encima de más de 3.000 asesinatos, que además han sido una especie de fusilamientos, ¿no? Obvio. Con lista en mano, nos buscaban, etcétera. ¿Quién nos pide perdón? Pero es que eso, ¿cómo puede ser eso tan difícil? Juanita, es que tiene que haber, claro, ha habido algunas, mire, es tan grave lo que ha sucedido en Colombia, que las pocas sentencias judiciales que ha habido, alrededor de algunos casos, hablo del último, por ejemplo, la condena a HH, que reconocen el genocidio político, pero además hay cosas muy graves, gravísimas, de tal magnitud que uno dice, bueno, esto, ¿quién tiene que pedir perdón? ¿La guerrilla? No, tiene que pedir perdón el Estado, porque fue un asesinato en serie que nunca en ningún país del mundo, ni siquiera las peores dictaduras, han podido hacerlo. Yo creo que nosotros hemos hecho la catarsis que hizo Sudáfrica, exacto, creo que no hemos llegado a ese punto. Me parece que hace falta muchos sectores para la paz. Entre todos vamos a tener que construirlos. Por supuesto que hace falta también políticos para la paz, porque yo veo por ahí unos políticos de baranda en baranda, así no se hace la paz. Pero también hay necesidad de una prensa para la paz. Yo creo que entre todos deberíamos hacer una reflexión. Me parece un punto importantísimo de la prensa. La prensa ha pretendido ser imparcial, presentar de manera más o menos imparcial, sí, los dos puntos de vista.
pero la prensa no ha jugado en favor de la paz, ni lo más mínimo, aunque lo digan editorialmente. El hecho es que la información de la prensa y buena parte de los columnistas de la prensa también están claramente en contra de que se haga la paz en Colombia, porque no es cierto que todo el mundo quiere la paz. Es decir, eso es evidente que aquí hay muchísima gente que quiere la guerra, que vive de la guerra, que se lucra de la guerra, y eso pues es que les están quitando un negocio. Bueno, para entrar en materia de la participación política, y aunque el doctor Charri dice que no es bueno hacer referencias al pasado, yo de todas maneras quiero... Que no es un referente de proporcionalidad. Correcto, listo. Pero de todas maneras creo que echemos una miradita hacia el pasado sobre el proceso del M-19, la creación de la UP como parte del acuerdo con las FARC en el gobierno de Betancur, que derivó en el exterminio que ha señalado la doctora Bello. ¿Cuál es su análisis? Si pudiéramos mirar hacia atrás y ver... por un lado el éxito del M-19 y por el otro lado el fracaso por extensión, por eliminación de lo que fue la UP, entre otras porque algunos sostienen que tenía el germen de su destrucción adentro por aquello de la combinación de las formas de lucha. ¿Cómo podemos utilizar eso que nos sirva para iluminar este proceso, doctor Charri? Bueno, el pasado nuestro ha sido un pasado violento y de mucha violencia. Basta mencionar el Frente Nacional, que fue un acuerdo de reparto de poder, ¿no? De paridad y alternancia, o sea, muy drástico y muy profundo. Muy discriminatorio. Pues en su momento y hubo voces que así no se daban, pero digamos que de alguna manera solucionaron el problema y generaron otros. Después vinieron, digamos, las amnistías y los indultos generales, de acuerdo con el esquema constitucional, la inserción del M-19, que era, en mi opinión, una guerrilla de unas características más urbanas que rurales, el acuerdo con las FARC que hizo el gobierno de Betancur, en donde, en mi opinión, ahí sí la mano oscura, digamos, se encargó de malograr por completo el proyecto con el genocidio político de la UP, que de verdad ha sido una gran barbarie, y ahora unas nuevas reglas de juego que tenemos que entender, en el sentido de que ya no estamos frente a amnistías y indultos generales puros y simples, hay limitaciones, están los delitos de lesa humanidad, las responsabilidades internacionales y un nuevo esquema que implica unos nuevos costos para la guerrilla. Voy a hacer una breve interrupción y después volvemos con ustedes para que hagan una mirada sobre este tema. Juanita, su mirada. Yo no conozco tan en detalle el pasado, pero lo que sí siento es que esta negociación es diferente porque no busca la desmovilización solamente de los guerrilleros. O sea, yo creo que lo que busca es crear... Ya no hay caza y peca solamente. No, yo no creo que esto es darles un sueldo y que entreguen las armas. O sea, yo creo que ellos lo que buscan es crear las condiciones para que no se repita el conflicto, pero también para que ellos puedan ser un partido con verdadera vocación de poder. En esa medida, digamos, cuando los juristas dicen que esto facilita el castrochavismo, yo creo que tienen algo de razón en el sentido de que yo creo que esto sí facilita la llegada de que las FARC puedan llegar al poder por las urnas si los colombianos votan por ellos. Claro. Y entonces yo creo que todo este capítulo de participación política está dirigido a hacer viable que voces radicales de izquierda lleguen al Congreso, lleguen a las alcaldías, lleguen al Senado. Y yo creo que eso para la democracia va a ser duro, pero muy positivo. Yo creo que tener gente, digamos, más Petros en el Congreso, eso es muy bueno, más Robledos, o sea, yo creo que eso ayuda a la democracia, creo que va a ser muy duro porque yo creo que esta sociedad es muy conservadora, yo creo que las élites colombianas somos demasiado cerrados, no aceptamos la disidencia con tranquilidad, entonces yo creo que vamos a tener que aprender a ser un poco más civilizados con el tiempo y creo que sí, emocionalmente es muy duro pensar que personas que han cometido, digamos, actos tan bárbaros como han hecho las FARC van a tener un protagonismo político, porque es que yo creo que todo el acuerdo de participación política con las circunscripciones especiales de paz que permite que los movimientos sociales postulen candidatos que lleguen con umbrales más bajos, eso lo que va a permitir es que van a llegar personas que piensan totalmente diferente a los que están hoy en el Congreso, que tienen van a llegar por las bases sociales y no por la vía de los paros. Desterrar determinadas mañas en la política. A ver, Aida. Que eso es fundamental. Yo creo que nosotros llevamos 202 siglos de guerras, declaradas, no declaradas. A mí me tocó en mi niñez y en mi juventud toda la violencia de los partidos liberal y conservador.
es que aquí todo el mundo tiene una responsabilidad en estas guerras. Y la última se arma porque los conservadores y los liberales se creyeron los únicos capaces de manejar este país, se repartieron todo, la rama jurisdiccional, el poder legislativo, todo se lo repartían ellos. Y no permitieron el famoso Frente Nacional ninguna otra expresión política, eso era gravísimo. A mí me tocó, siendo funcionario del Ministerio de Educación, que me dijeran si yo era liberal o conservadora. Yo pues sé que sé, porque nos ponían L o C. No hubo un pacto de silencio, no hubo verdades, no hubo... todos se taparon con la misma cobija. Exacto. Entonces, lo que nos falta es sincerarnos en toda esta cuestión y mirar las responsabilidades que tienen todos los partidos políticos en este país. Y entonces ahí vamos a construir entre todos también otro país. Por ejemplo, a mí me gusta lo que dice Juanita. Sería muy bueno que llegaran otras expresiones políticas. ¿Y quién le compite a semejante cantidad de plata que se gastan? Miles de millones de pesos para llegar. Yo creo que de todas maneras, digamos, en eso discrepo un poco de Juanita. No es la primera vez que se busca el poder desde la insurgencia. El M-19 hizo exactamente lo mismo. El M-19 sacó un tercio de los representantes a la constituyente, después dilapidó su capital político. Y es evidente que esos votos eran por el M-19, no eran por una poeta como María Mercedes Carranza. Sí, es verdad. Es decir, las alianzas del M-19, sus votos eran suyos. Tienes toda la razón. Sí. Después lo hicieron muy mal, después hicieron todo eso. Pero yo creo que ellos llegaron así no tanto porque el acuerdo se los hubiera facilitado, como porque ellos ya tenían un carisma y unas simpatías previas. Porque la gente está cansada de esa política tradicional que se hace con la Pero es que compra las FARC no tienen tanto esa simpatía, pero las condiciones del acuerdo les van a permitir crear una base política y social mucho más rápidamente. La gente de la Unión Patriótica, porque fue tanta la expectativa con la Unión Patriótica, fueron tantos los votos que se lograron. Claro. Y no estuvimos sino 14 parlamentarios entre Cámara y Senado, y eso motivó semejante matazón de la gente porque no fueron capaces de asistir al debate político civilizado. Entonces, lo que nosotros sí queremos construir es eso, una patria distinta, una patria en la que podamos sentarnos como en esta mesa a discutir con diferentes tendencias, pero evidentemente sin echarnos balas, sin llevarnos a la baranda. Bueno, en el tema de la participación política, la gente seguramente no muchos han leído esas 19 páginas. En este punto no se aborda directamente cómo va a ser la participación de las curules, de los jefes guerrilleros, pero sino que se está definiendo que haya garantías para el ejercicio de la política de todos los partidos, incluido si surge alguno de las FARC. Pero se habla, y ahí está todavía sin definir, lo de las circunscripciones transitorias especiales. Yo quiero que usted me dé una mirada, porque los críticos del proceso dicen esa es la estatización de las FARC en las regiones donde tienen su influencia. Bueno, yo iría por partes. Yo creo que hay una mirada convencional en el documento, en el sentido de ver la política como una extensión de la guerra bajo la fórmula de Clausewitz, y un poco que la FARC pide el espacio convencional, o sea, llegar a los cuerpos colegiados, con partidos políticos, con un partido político que debe tener una transición, que debe tener, digamos, un hándicap que le permita competir mientras llega a fortalecerse para estar en igualdad de condiciones. Me llama la atención que introduce un elemento adicional, que es la democracia, no sé cómo llamarla, social, de los movimientos sociales, donde quiere abrir un espacio intermedio entre la democracia formal, opinión pública, que sería el espacio, digamos, amplio, y la guerra, que sería su última posibilidad de expresión, crear un modelo de democracia participativa de movimientos sociales con interlocución con autoridades locales, que me parece interesante. Pero quiere también como unos apoyos para empezar, o sea, circunscripciones de transición, un partido que no tenga los requisitos que tienen todos para empezar, unas protecciones especiales que parecerían lógicas como protección, quitar los umbrales, que dice uno es una protección para su inicio. A mí me parece que aquí, digamos que no hay nada novedoso. Me preocupa que esté pensando en una democracia convencional cuando la democracia colombiana está limitada, digamos que está enferma. Quiere entrar a jugar en un partido que de por sí ya tiene unos defectos y unas reglas de juego que no son claras. De discapacitados. De desacuerdo contigo. Me parece que la mirada no es para nada convencional. Creo que el hecho de estas circunscripciones, que sean los movimientos sociales tipo la MANE, la Cumbre Agraria, las que puedan presentar candidatos,
creo que abordan la política desde otro nivel y al mismo tiempo el hecho de que dicen la ejecución de los proyectos va a estar en manos de las comunidades, la supervisión de los presupuestos, la decisión de los proyectos, eso es una democracia mucho más de abajo hacia arriba, en donde yo creo que eso le da una ventaja a las FARC, dado que o sea, lo que me preocupa, creo que la potencialidad que tiene es el mismo riesgo que tiene. Ajá. Y es que en esas regiones, en muchas de esas regiones afectadas por la violencia, tanto las FARC como los paramilitares acabaron el tejido social, acabaron las organizaciones sociales, destruyeron las organizaciones campesinas y mucha de la institucionalidad, digamos, de base que está surgiendo tiene muchas afinidades con la guerrilla. Eso porque es donde... ¿Pero quiere un partido político tradicional? ¿Por qué las acabó? Porque es que los sindicatos fueron acabados, por ejemplo, por eso es que te estoy diciendo que... Por eso es que te estoy diciendo que entre los paramilitares y la guerrilla acabaron el tejido social en las regiones. Ahí hace falta un ingrediente. Hay agentes del Estado que acabaron. Claro. Como en complicidad con los paramilitares. Me parece que... Y el Estado tiene que responder. Claro, pero entonces me parece que como ahí no hay una institucionalidad fuerte, me da mucho susto que la que surja sea demasiado ligada a los grupos armados, sobre todo a las FARC, y entonces que el propósito de realmente como casi que reparar políticamente a esas regiones se pierda, acabe cooptado por eso. Por eso yo sí creo que el gobierno y la sociedad tenemos que estar muy pendientes de fortalecer esas organizaciones civiles, ¿no? Para que realmente pueda darse esa participación política verdadera. Resucitarlas, por ejemplo, Exacto. El caso de los sindicatos. Urabá fue arrasado, todas sus juntas directivas fueron asesinadas, no hubo dirigente que quedó en pie. Y bueno, luego crearon sus sindicatos ahí amañados, pero yo creo que en el fondo también hay que construir una ley electoral que no sea tramposa. Esta ley que tenemos actualmente nos impide, por ejemplo, a los sectores pequeños hacer unas alianzas que serían buenísimas para este país, porque sería el resurgimiento de gente completamente nueva, que ahí podrían estar los estudiantes de la NAME, que podrían estar los campesinos de las dignidades, etcétera, etcétera, pero que no lo proporciona en este momento la ley electoral. Y yo sí creo que hay un capítulo que tiene que abrirse, ya que se habla de la gran reforma política y no sé cuántas, es eso, permitir que las alianzas se puedan dar entre los partidos. ¿Podría salir de esa reforma electoral que está planteada, del régimen electoral que está planteado en el acuerdo? En este momento podrían abrirse en las compuertas y preparar al país para otra clase de cosas. Entonces no podemos, por ejemplo, competir en Sincelejo con los señores que pagan ahí al lado de la iglesia los votos, es que los vimos las filas. ¿Quién compite con toda esa plata? Además, hay políticos que jamás competiríamos, nunca competiríamos con ese sistema de cosas. También el acuerdo contempla que haya una distribución equitativa de los recursos destinados a movimientos y partidos. Que la cuenta oficial se haga transparente. Claro. Yo creo que solamente eso ya transforma mucho. Doctor Charri, le veo con cara de escepticismo. Sí, no, yo veo que el planteamiento es muy formal. Y es muy estatista, es que el Estado reconozca el partido, que lo financie, que le dé garantías. ¿Preferirías que fuera, o sea, cómo no sería así? Yo no tengo la fórmula y tengo, digamos, que críticas al proceso. Lo que veo es que los acuerdos se están entregándole al Estado formalmente. Entonces, ese Estado, garantíceme que pueda crear un partido político, deme garantías, deme financiación, deme unas excepciones para el inicio. Yo creo que ahí falta mayor creatividad porque van a entrar a un sistema político que por sí tiene muchos defectos y muchas distorsiones. No, yo no sé si sea forma de empresarios. Pero ¿con qué se hace política? Digo, estaba queriendo fundar partidos cuando en Colombia los partidos desaparecieron. Digamos, quedaron partidos formales, empresas electorales para morder burocracia. Entonces dice uno, aquí algo no está bien planteado y nos va a conducir a un callejón sin salida, en mi opinión. Antonio, ¿cómo verá? Sí, no, evidentemente en Colombia desde hace mucho tiempo la política partidista se hace con plata. Es una política electoral exclusivamente y eso se hace con plata, las elecciones se compran y quien no tiene con qué competir pues no las compra. Pero digamos una cosa como la reducción del umbral, la desaparición del umbral para la existencia de partidos políticos, pues eso contribuye a que desaparezcan los partidos políticos. Es cierto que puede permitir a partidos venidos de las FARC, por ejemplo, pero también puede permitir... ¿A los de garaje? Los de garaje, naturalmente. Entonces, yo no sé si eso es, si esa es una manera, yo creo que los partidos políticos son necesarios. Yo no creo que puedan ser sustituidos por organizaciones sociales corporatistas a la manera fascista. Creo que los partidos deben existir no en cuanto a maquinarias electorales únicamente como son ahora,
sino como partidos políticos, efectivamente, representantes de distintos sectores de la población, de distintos intereses, de distintas ideologías. Sí, a mí me parece que cuando se hablan por ahí de las maquinarias políticas para las elecciones, eso no existe. Lo que existen son las maquinarias del dinero de todo tipo, ¿no? Para hacer elecciones, sí. Hay los que residen por debajo de las ruanas, los aviones fletados por todo el país. Yo en la campaña, por ejemplo, no me encontré con los otros candidatos en los aviones de líneas comerciales y estaban en la misma ciudad. Y yo decía, ¿y dónde viajan? ¿Cómo viajan? Es extraordinario tener toda una serie de cosas. Juan está señalando El MOIR tiene una maquinaria clarísima y no es con plata. Bueno, pues el Polo tiene tanta maquinaria que ayudó a la elección del presidente. Gracias a Bogotá se movieron muchos votos y ayudó a la elección de la reelección mire de Santos. la gran diferencia, pero mire la gran diferencia. Nosotros tenemos, nosotros hay gente interesada en el poder que no representa nada, otra forma de hacer política. Su propio anhelo de llegar al poder, y yo creo que las FARC no está lejos de ese diagnóstico, o sea, pocos representativos con deseos de llegar al poder. Entonces tenemos un problema más de fondo. Un problema de falta de representación. Es que mire, de la sociedad. aquí cuando se dice representativo se ve por los votos, no, porque representativos pues, puede ser el partido de la señora de Cincelejo. Las maquinarias lo que hacen es romper la representatividad y capturar, volverse roscas de poder, que tienen la fórmula y que saben, tienen el estilo. Creo que lo interesante de esto es que esto sí le podría romper en parte el espinazo al clientelismo si se cumple, obviamente, porque no solo con las circunscripciones especiales, sino como con toda esta idea de una democracia más popular o no como construida desde abajo, porque si los presupuestos no los ejecuta necesariamente el alcalde, sino se lo dan a las comunidades para que las comunidades ejecuten, pues eso va rompiendo como un poco la idea, pues la forma del clientelismo que está, donde los contratistas juegan un eslabón clave. Obviamente que ahí lo importante es cumplirlo y los políticos han demostrado ser bastante hábiles para encontrarle siempre pues la comba al palo, pero me parece que también hace parte de remover un poco esa clase política que lleva 40 y 50 años en el Parlamento y tienen unas cosas tan especiales y tan duras y tan complejas, donde la plata es lo que ronda ahí. Y yo creo que a este país le falta también un oxígeno en toda esta politiquería barata, que nos ha llevado además con unas cosas muy complicadas de una actitud un poco mafiosa en la política. Entonces aquí, sí, yo creo que es mucho. Bueno, vamos para ir avanzando un poco, obviamente pudiéramos estar horas discutiendo esto, pero vamos avanzando en los puntos del acuerdo. Se habla del desarrollo del estatuto de la oposición, que además está previsto en un artículo de la Constitución. Entonces uno se pregunta cómo que algo que es tan normal en una democracia, que haya reglas de juego claras para la oposición, tenga que pactarse con las FARC. Juanita. Pues yo creo que es interesante que en el acuerdo dicen que el estatuto de oposición se va a pactar es con los partidos en el Congreso. No dice que se va a pactar con las FARC. Pero es en el marco de un acuerdo con la guerrilla. Claro, yo creo que si estás tratando de hacer un acuerdo de participación política, tiene que quedar el compromiso de hacer un estatuto de oposición, que además llevan cuánto tiempo y no lo han podido hacer. Bueno. Pero me parece que es muy interesante que digan que lo van a pactar es con los partidos una vez ellos dejen las armas y no pactar un estatuto de oposición con gente armada. ¿No? Entonces yo creo que eso, pues a mí me gusta que hayan dejado que sea para el Congreso, pero que quede el compromiso de hacerlo, porque es que yo pienso que estos acuerdos sí son una oportunidad de acordar muchas cosas que esta sociedad debió hacer hace mucho tiempo, pero que quede, porque como van a haber garantes internacionales que para garantizar que se cumplan los acuerdos, pues yo creo que es bueno que queden ahí las cosas básicas para que este país sea más decente. Doctor Charri. No, yo soy más escéptico porque pues el estatuto de oposición está pactado. Pues el constituyente del 91 lo previó y no se ha desarrollado. Se han nombrado comisiones y cosas. Entonces dice uno, ¿por qué no se ha hecho? Es porque realmente los partidos tradicionales tienen que hacer un pacto de transformación de la política que yo veo muy lejos. Yo lo que creo es que va a terminar aceptando un nuevo socio en el reparto de poder, pero en un cambio sustancial. O sea, va a cooptar a la oposición para que entre en el establecimiento, que es digamos, lo peligroso de estas negociaciones, que termine diciendo sí, entre como el M19 al establecimiento y conviértase en un grupo más de reparto de poder. Como Robledo, y si son como Aida, y si son como Petro, no es tan fácil optarles. Pero mire, por ejemplo, el constituyente del 91 quiso hacerle un bypass a la democracia representativa con la participación ciudadana. Y mire lo que ocurrió con la participación ciudadana. La convirtieron en una carrera de obstáculos, no funciona y es prácticamente inexistente la participación ciudadana vía referendos, plebiscitos, consultas populares. Acá se está tratando de hacer algo similar vía una democracia periférica con movimientos sociales.
que yo veo con buenos ojos, pero al final quieren un partido político para entrar en el establecimiento. Yo cuando realmente lo que hay que cambiarle es romperle al establecimiento esa lógica que tiene, que haya de verdad representatividad. Y nos lo está pidiendo un grupo que no tiene mucha representatividad, tiene mucha historia de 50 años de beligerancia y oposición al régimen, pero que no representa al grueso de la sociedad, un grueso que sigue desencantado de la guerrilla, lo piden muchos sectores de la sociedad. Es que estamos negociando con esa guerrilla, sí, entonces pero digamos, espérate, por eso me refiero a ella. Claro. Pero ese anhelo de que se haga un estatuto de la oposición y todo, viene también de muchos sectores, por ejemplo, de la vida sindical. No, viene, es que mire, de la normatividad, si existe una norma constitucional que la desarrollen. Todo ha sido tan estrecho, tan absolutamente estrecho, que han formado una sociedad completamente discriminatoria y completamente desigual. Es que, mire, para formar un sindicato en este país todavía no se puede formar. Y nosotros, en la Constituyente, lo que dejamos es que se podían hacer sindicatos, por ejemplo, sin personerías jurídicas. No, vaya a formar un sindicato. Eso no lo cumple nadie. Es decir, se hizo una Constituyente, en el fondo, para que cada cual la interprete a su manera y haga de este país una antidemocracia que todos en este momento sentimos. Por ejemplo, los partidos chicos sentimos que hay una antidemocracia espantosa. ¿Cómo se le ocurre que, por ejemplo, para tener un poco de dinero tenga que empeñar la casa las candidatas presidenciales? Claro, ¿Esto qué es? Otros no empeñan nada porque les dan plata a los empresarios, les dan por manotadas miles y miles de millones. A mí lo que me parece es que no porque falte muchísimo, me parece que uno puede desconocer que hay algo ahí, porque también me parece que se vuelve una discusión Las un poco cosas difícil. maximalistas, claro. En últimas, el Consejo de Estado le reconoció a ustedes la personería jurídica, les acaban de dar una sede. ¿Me entiendes? Hay también unas cosas, pero se las van a dar. Bueno, tampoco nos dieron plata. Miren, nosotros hicimos la campaña con 210 millones de pesos. Pero una campaña nacional. ¿Quién hace una campaña nacional con 210 millones de pesos? La Unión Patriótica. Eso no lo gasta ni el concejal del último municipio de este país. Pero bueno, nosotros lo que sí creo es que debemos contribuir todos a que esta sociedad avance, una sociedad mucho más menos discriminatoria, pero además menos cerrada, menos conservadora, pero además más igualitaria. Aquí hay personajes que se ganan 100 millones diarios, de, por ejemplo, las notarías grandes de Bogotá, mientras hay 2.300.000 colombianos mayores de 65 años que no reciben un peso para su pensión. Se nos acaba este fragmento de programa, este segmento de programa. Volvemos en unos segundos. El acuerdo también, bueno, hablamos de la oposición, estamos hablando así salteadito, más o menos para hacer una visión general. El acuerdo habla también del acceso a los medios de comunicación de las minorías y los movimientos políticos emergentes. Juanita, usted que es periodista y que tiene un portal alternativo, ¿cómo ve ese punto? ¿Lo ve viable? ¿Lo ve factible? ¿Lo ve también va a encontrar mucha oposición? Sí, yo creo que eso va a encontrar oposición, pero yo creo que la televisión se ha convertido en una herramienta fundamental para ganar elecciones. Yo creo que todos los políticos dicen que nada aporta tanto como tener unos minutos de televisión, y yo creo que la televisión sí se tiene que democratizar. Y a mí lo que me parece más interesante del acuerdo es lo que dice que la pauta oficial se tiene que hacer transparente, o sea, el Estado tiene que contar cuánto le da a cada medio, y yo creo que eso es muy importante, porque yo sí creo que la pauta es muy opaca en Colombia, y creo que es una herramienta de manipulación política gigantesca, como se vio también en las últimas elecciones, y yo creo que solo hacer eso transparente ya genera una dinámica diferente en la política. Y uno diría que está el canal establecido, que es el canal institucional. Ya hay un tercer canal que podría ser el germen de ese acceso a los medios de comunicación. ¿Qué piensa doña Cosas tan sorprendentes, María Elvira, por ejemplo, que dentro del dinero que dan para las elecciones el 70% tenga que ser para publicidad. Y claro, la publicidad tiene nombre en este país. Eso me parece a mí terrible, porque deja los medios alternativos un poco también por fuera. Y yo creo que esto de la prensa lo tenemos que ver con mucho cuidado. De verdad que fuera muy interesante discutir estos temas con muchísimos periodistas, porque hay periodistas que, por ejemplo, a la oposición, que nosotros nos consideramos de la oposición, pues simplemente no nos dan una posibilidad de 2 minutos. Y hablo de Caracol, por ejemplo. Hablo del noticiero del señor Arismendi.
Pues eso a mí me parece inaudito, pero bueno, él es el periodista, él es el que manda, él es el dueño, él es todo. Pero yo creo que hay que constituir realmente canales y pienso que el canal institucional debería tener mucho más protagonismo en las elecciones, porque se supone que ahí hay un poco más, por lo menos, de igualdad de condiciones. Pero es que las pautas, por ejemplo, las pautas publicitarias influyen en las campañas electorales. Pero no solamente por el candidato, sino las pautas que pagan muchas empresas a las entidades y estas están unidas a X o Y candidato. Y eso es muy grave para la democracia. A mí me parece que tiene que haber una apertura. Es muy grave para la democracia, pero es completamente inevitable. Porque puede ser inevitable, pero muy discriminatorio. Naturalmente, pero es imposible evitar que las grandes empresas dueñas de los canales de televisión y de la prensa escrita y de las emisoras de radio tengan sus candidatos preferidos. Eso es absolutamente normal, eso sucede en todas partes inevitablemente. Existe el canal institucional, existe el canal del Congreso y existen las limosnas, digamos, como las que le dan al minuto de Dios. Pero no se trata de recibir limosnas como la del minuto de Dios por parte de los... minutos. Sí. Que son 5 minutos, sí. Bueno. Deberían permitir un espacio X a la oposición política, por ejemplo, para expresar muchas cosas. Pero igual para la historia. Igual para la Sí, historia, pero es que no, porque es que en Colombia debería existir una televisión nacional, como las televisiones locales que existen, como en este caso Canal Capital, por ejemplo. Como existen televisiones nacionales en la mayor parte de los países del mundo. Aquí no, aquí toda la televisión es privada, con excepción del canal institucional y del canal del Congreso. Es en el Estatuto Nacional de Televisión donde habría que cambiar eso, no en la Constitución. Doctor Charri, ¿cómo ve la cuestión de los medios? ¿Y cómo los medios y el papel de los medios puede jugar un papel en la construcción de la paz o en la no construcción de la paz? A ver, para hacer una crítica, Sí. yo veo todo esto, digamos que convencionalmente planteado. Tenemos un país con 50% de abstención, Sí. con un 30% más que no se siente identificado con ningún partido político, y una guerrilla que quiere ser partido político y que quiere entrar en ese sistema con instrumentos convencionales, como la televisión y la radio, etcétera. Yo creo que estamos presenciando una revolución en los medios de comunicación enorme, que va hacia una gran dispersión, donde cada vez hay más posibilidades de hacer canales de televisión vía internet, YouTube, bueno, las redes sociales que llaman ahora, y pienso que la medida, digamos, que se justifica en un entorno convencional, pero ese entorno va a cambiar muy rápido y la política va a salir de ese nicho más rápido de lo que la gente cree. Veo que la FARC quiere un espacio tradicional y así lo está abordando, y yo creo que esa no va a ser la solución para la política de Colombia. Usted ha señalado, me parece que usted ha señalado un punto clave, que es, todo está visto desde el punto de vista muy institucional, muy formal. Muy paternalista, que el Estado me reconozca, me financie, me garantice, me dé. Y hay una crisis de representatividad enorme de los partidos y hay una crisis de los medios porque están en un proceso de reacomodamiento y hay una proliferación de medios alternativos. Entonces, visto desde ese punto de vista alternativo, dentro de toda esta posibilidad de que haya un actor armado que se desmovilice e ingrese a la política. Claro, es que yo creo que el actor está muy ambicioso en el y está muy pasado de moda también. Y está con una visión convencional de lo que debe negociar. Entonces quiere mucho y lo está negociando porque le están dando ese espacio, sí, pero lo está haciendo desde una mirada muy convencional. Yo creo que debía, por supuesto, negociar su ingreso a la vida política. Yo creo que tiene que participar en política con las limitaciones internacionales, pero debía preocuparse, digamos, más por entrar en el juego y hacer un juego que le permita plantear cosas más novedosas. Más, digamos, del tipo del Podemos de español, de esos jóvenes. Yo creo, ¿de Podemos? Yo creo que... ¿Podemos o todavía? No sé si somos capaces o no, pero bueno. Bueno, los españoles están haciendo la prueba con Podemos. Yo creo que también hay algo que mirar aquí. Por ejemplo, hay sectores de la población colombiana a donde le llegan perfectamente todos los medios, y el YouTube y el Facebook y todas esas cosas. Pero hay otro sector de la población colombiana que también cuenta en este país, que es muy grande. Es el campesinado, zonas rurales donde no entra ni siquiera la televisión.
No, es política para Entonces, la periferia, claro, es un estado donde hay más territorio que estado. Claro, hay necesidad de llegar a todos los sectores de la población. Entonces es importante, por ejemplo, la radio. Pero es importante también la televisión hasta donde entra, ¿no? Porque yo he encontrado zonas de este país donde ven televisión ecuatoriana y donde ven televisión venezolana y donde cantan el himno de Venezuela y no conocen el himno de Colombia porque no llegan a la televisión. Entonces, son cosas, sí, es así, pero además los medios y todo esto de los teléfonos móviles, hay un sector de la población colombiana que se mueve y por fortuna los jóvenes ayudaron a hacer buena parte de la campaña electoral para quienes no teníamos ningún dinero ni nada y lo hicieron con estos medios. Realmente ingresan en la política del mundo. Nosotros desafortunadamente tenemos ese grado de constricción y por eso yo pienso que juegan también los medios tradicionales y empiezan a jugar con fuerza en un sector grande también de la población los medios que no son tradicionales. Y en estos se está basando la política, sí, del mundo, pero también pues corremos los riesgos normales que corre la Merkel, ¿no? Le interceptan su teléfono, saben lo que estamos diciendo, etcétera, y si se lo interceptan a la Merkel, pues nosotros también. Los negociadores de las FARC interceptan a la calle, la globalización perdió. La privacidad. Todo el mundo, sí. ¿no? La NSA norteamericana tiene, oye, 700 millones de personas permanentemente. Eso no me parece que sea un problema político realmente, es decir, que pueda tener soluciones políticas, es un problema técnico que no creo que vaya a tener soluciones técnicas. Es un problema. Porque los necesitan. Esos problemas los necesitan quienes manejan el mundo. Efectivamente. Pero en cuanto a los medios, a mí me parece de verdad imposible pretender que los medios privados, los medios de propiedad privada, en otras épocas en Colombia los medios estaban al servicio, los periódicos, cuando existía la prensa escrita únicamente, estaban al servicio de ideologías y de partidos políticos. Están al servicio de los libros de contabilidad. Pero naturalmente eso no les impide tener sus preferencias dentro de los libros de contabilidad. Es decir, prefieren naturalmente a los sectores de la confianza inversionista. De la confianza inversionista, exactamente. Pero también hay que decir que las generalizaciones nos impiden ver, como señalaba Juanita, desgraciadamente se tuvo que ir, los pequeños avances. Uno no podría decir que todos los medios son iguales, que toda la prensa es igual, que todos los columnistas opinan lo mismo, y en eso yo creo que hay muchos más columnistas del lado de empujar el proceso de los que no, e inclusive en los medios radiales hay mucho espacio para las voces disidentes. Entonces algo se está ganando. Pero avancemos en el siguiente punto. Un asunto clave en este es el de la seguridad de los desmovilizados que quieran participar en política, pero no solo eso. Está amenazada la seguridad de los que reclaman tierras, está amenazada la seguridad de periodistas que informan sobre asuntos incómodos, está amenazada la seguridad de los que defienden a las víctimas, de los de restitución de tierras. Y en este país tan absolutamente... Estamos amenazados de la Unión Patriótica también. Bueno, ya lo había señalado usted. En este país tan absolutamente polarizado, donde hay, bueno, lo vimos en las elecciones, 7 millones de personas están en contra del proceso, no de la paz, digámoslo, de la forma como se está llevando a cabo el proceso en La Habana, y otras 9 personas, otras tantas, están del lado del proceso de La Habana. Pero ¿ustedes creen que se pueda llegar, cuando dentro de la misma sociedad está tan dividida, a una situación de normalidad que permita que unos gentes que estuvieron años en armas se incorporen así tranquilamente a la vida y puedan aspirar a llegar a las corporaciones públicas sin mayores traumatismos? A ver, yo creo que el reto es enorme en el sentido de que la solución debe ser legítima. Pues legítima en el sentido de que satisfaga a la sociedad. Legitimada por las mayorías. No, que la sociedad entienda que se logró un acuerdo, pues no sé cuál sea la palabra, justo, proporcionado, que lo acepte. Aceptable. Sí, para que no reaccione violentamente. Porque, como yo veo las cosas, tenemos un grupo guerrillero con muy baja representatividad y muy baja aceptación en la sociedad.
Y el grupo pide demasiado, entonces la gente lo ve injusto. Dice, ¿cómo así que unas personas que son 7.000, 9.000, que tomaron las armas, que están respaldados por un 3% o algo menos, que no hacen gestos de paz, que no reconocen las cosas, que no piden perdón, quieren una gran participación y quieren concesiones? Entonces hay que encontrar un equilibrio para que la sociedad acepte el acuerdo. El acuerdo no se puede imponer, porque no se puede ver como una conquista que se impone a la fuerza, tiene que ser concertado, aceptado. En la medida en que eso sea así, yo creo que los índices de violencia bajan. Y el Estado, por supuesto, tiene que garantizar la seguridad de las personas, pero tiene que haber pues ese equilibrio y esa conquista donde la sociedad se apropie del acuerdo y diga, este es el acuerdo. Mientras sea un negocio entre gobierno y grupo insurgente, con esa lectura de un gobierno que no tiene toda la legitimidad del sistema político y de una insurgencia que tiene baja representatividad, pues se ve como una negociación de poder. Bueno, yo creo que aquí se ha hecho una cosa muy sencilla. Si los puntos acordados tampoco representan un vuelco, ni tampoco son cosas extraordinarias que están pactando. Son cosas muy sencillas. De acuerdo, pero efectivamente se necesita. Me da pena interrumpir, doctora Aida, pero me parece que queda planteado lo que dice el doctor Charri como el gran desafío y el gran interrogante. Este proceso va a lograr convencer y enamorar a la sociedad y seducirla para que en el momento en que se llegue al final, si se llega al final, haya un campo abonado para que esto prospere. Esa es la gran pregunta con la que quiero cerrar este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes hasta el próximo martes. Muchas gracias y buenas noches.